안녕하십니까. 반갑습니다. ¿Cómo están, hermanos? Mucho gusto. 저는 선교의 역사에 대한 Soy el 아카데미를 pastor Kim 담당하게 된 Do-hyun, que estoy 목사입니다. encargado de la Academia de la Historia de la Misión. 저희 선교의 역사를 Y antes de hablar sobre la 이야기하기 전에 historia de nuestra misión, 먼저 2000년 전에 primero, hace 2000 años, 예수님께서 Jesús, viniendo a este mundo, 우리 y por 죄를 nuestro 위하여 pecado, 십자가에 que 못 murió 박혀 crucificado en la cruz, después de resucitar, 이 cómo 복음이 este 어떻게 Evangelio, 우리에게까지 hasta llegar a nosotros, cómo ha sido transmitido, 간략하게 말씀을 드리고 hablando un poco, 저희 y 선교회가 cómo nuestra 어떻게 misión ha comenzado, 시작되었는지 y 또 cómo Dios 하나님께서 en 우리 nuestra 선교회 안에 misión 어떻게 ha estado 일해 trabajando, 오셨는지에 대해서 quisiera 말씀을 compartir. 드리도록 하겠습니다. 선교의 역사를 Antes de hablar sobre la 말씀드리기 전에 historia de la misión, 먼저 예수님으로부터 primero, el 시작된 Evangelio que comenzó por Jesucristo, 사도들을 por los 통해서 apóstoles, 어떻게 de qué manera 우리에게까지 ha sido 전해지게 되었는지 transmitido hacia nosotros. 살펴보고 우리 선교의 Mirando 역사를 esto, y vamos a ver la historia de la misión. 예수님의 Entre los 12 12 discípulos de Jesús, quien era más joven, que vivió más largo tiempo, el apóstol Juan. Muriendo el apóstol Juan, termina el tiempo de los apóstoles y fue entrenado los discípulos de los apóstoles, los discípulos Ignatius y Policarpo. Eran estos discípulos. La fe y la vida y creencia lo recibieron directamente y fueron como puentes para transmitir al siguiente siglo, como padres apostólicos. Y estos dos apóstoles murieron como mártir. Como ven en la foto, Ignatius fue comida de los animales feroces y Policarpo fue muerto como sometido al suplicio del fuego. El discípulo Hermas de Ignatius, los históricos dicen que él es quien sale en Romanos capítulo 16, versículo 14. Policarpo también entrenó los discípulos, el representante de los discípulos, Ilenius, y también tuvo el discípulo Ireneo a Hipólito. Y cuando se anunció este evangelio siempre hubo la persecución. Entrando el evangelio al judaísmo y recibió la persecución del judaísmo, el evangelio entrando al imperio romano y recibe la persecución del gran imperio romano. Y la iglesia recibiendo mucha persecución y sufrimiento, la pureza del evangelio con más fuerza fue extendido y fue derramada la sangre de muchos que murieron mártires, y el evangelio conquistó a Roma. Y en el año 313, en la gran Constantinus, llega a ser reconocido como autorizado la religión. Desde el año 50 a 200, hasta que se ha autorizado el cristianismo, los cristianos fueron muy perseguidos, y los históricos dicen que la vida de los cristianos, el sufrimiento de la persecución sobre la tierra y con la oración bajo la tierra. Y el imperio romano, dando la persecución fuertemente, pensaban que el evangelio iba a desaparecerse sobre la tierra, pero al haber más la persecución, aparecían más personas que recibían la salvación. Por eso, Satanás usó otra estrategia de la persecución que daba. Aparecieron personas que dieron ataques ideológicos, y para proteger a los creyentes jóvenes
y para cuidar la verdad, la Iglesia que protege el Evangelio y que protege con letras este Evangelio, aparecieron personas que se ofrecieron y a estas personas le decimos apologéticos. Entre los apologéticos, un representante era Justin y Tertuliano. Justin fue muerto como mártir bajo la dura persecución. El Evangelio conquistó a Roma y el cristianismo es autorizado, pero el cristianismo siendo autorizado, desapareció la persecución y así rápidamente comienza a secularizarse. Aunque por la persecución conquistó a Roma, pero el cristianismo siendo aprobado, la Iglesia en la cantidad obtuvo cantidad, pero en la calidad dice que fue perdiendo, dicen los históricos. 313, Constantinus, que dio la autorización, por una parte estaban agradecidos porque no hay persecución, pero también se dice que abrió la puerta a la corrupción, de la ola de la corrupción del cristianismo. Después del siglo V, creciendo el católico romano y fue cambiándose el Evangelio, y en el siglo XVI, Martín Lutero, hasta que haga la reforma religiosa, durante 1000 años, la Edad Media entra en la oscuridad. Pero dentro de la oscuridad también, entendiendo la verdad del Evangelio, hubieron siervos valiosos que predicaron este Evangelio y trabajadores y creyentes de la fe. Claro, por la persecución también se desaparecieron muchos y también no podemos saber detalladamente la vida de cada uno de ellos. Pero dentro de esta oscuridad habían trabajadores de la fe valiosos que anunciaban el Evangelio. Ahora también, hoy en día, muchos científicos están estudiando esta parte. Siglo XIV, Peter Baldo, Pedro Baldo, había un valioso trabajador. Estaba en contra de la católica romana y recibe mucha persecución por esa razón. Y por eso le dicen secta de Baldo, se les llamaba. Dice que los cristianos de Baldo, por los romanos, perdieron la vida como 1 millón de personas. En el siglo XIV, quien era John Wycliffe, que era maestro de Oxford, la universidad, que por la sangre de Jesucristo todo nuestro pecado fue lavado y nos ha justificado, entendiendo la verdad del Evangelio, predica fuertemente este Evangelio. En ese tiempo, muchos creyentes no conocían bien la Biblia, estaban muy corrompidos. Wycliffe criticaba a esos sacerdotes y creyentes, y también al Papa había criticado diciendo que es el anticristo y recibió mucha persecución. Wycliffe recibió el sobrenombre de como la fogata de la Reforma. En el siglo XV, Bohemia habla de la República Checa de hoy en día, Jerome y Jan Hus. Levantándose estas personas, predicaron el Evangelio, y era rector de Praga, Jan Hus, y predicando este Evangelio, a los 46 años, fue muerto, sometido al suplicio de fuego. Martín Lutero después trae la reforma religiosa, y en Inglaterra
William Dintel, entendiendo la verdad del Evangelio y predicando este Evangelio a las personas sin que lea la palabra de Dios, no puede abrir los ojos espirituales. Por eso William Dintel tradució la Biblia y imprimía la Biblia y ofrece toda su vida en esto, y fue expulsado de Inglaterra y a otros países de Europa. Traducía la Biblia y imprimía la Biblia, y después al fin también muere por el suplicio de fuego. Dintel, al último muriendo, dice: Señor, haga abrir los ojos al rey de Inglaterra. Con esa oración fue quemado y desaparecido. Y en Escocia, John Knox, Zwingli, en Suecia, estas personas levantándose llevan la religión, y aparece la reunión bautista que está en contra del bautismo a los pequeños bebés, que el bautismo, después de recibir el perdón de pecados y a quien nació de nuevo, por eso el bautismo de los bebés, sin que los niños hayan entendido el perdón de pecado y el poder de la sangre, dar el bautismo que está mal. Tú fuiste bautizado de pequeño, puedes ir al reino de Dios, tú eres salvo. Que está metiendo esta como entendimiento errónea que trae una gran confusión en la vida creencia. Por eso que naciendo de nuevo tiene que volver a recibir el bautismo. Habían grupos de bautistas que recibieron la persecución. El centro de la vida de creencia de Lutero era ser justificado por la fe, era el Evangelio. Solo la Biblia, solo la gracia, solo la fe. Estas tres cosas, esto era el centro de la reforma religiosa. Viniendo del siglo XVII, John Bunyan, quien hizo El progreso del peregrino, escritor y predica el Evangelio. John Bunyan, por el problema de la salvación y por el problema del pecado de su vida de creencia, preocupado cuando estaba averiguando, viene una voz en su corazón: tú deseas entrar al reino del cielo liberándote del pecado, o con el pecado ir al infierno. Con esa voz, él estaba sufriendo por el pecado. Un día él lee la Biblia. En Colosenses, como 1:20 dice: haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por eso, entendiendo esta palabra, predicando el Evangelio, entró a la cárcel, y 6 años, como quejándose de apuros en la cárcel, sale de la prisión, predica el Evangelio, otra vez es encarcelado 6 años, en total 12 años, pasa la vida prisionera, y después de salir otra vez predicando el Evangelio, 6 meses más, tiene la vida prisionera. Y en la cárcel, teniendo una comunión profunda con el Señor, el libro que hizo fue el libro muy famoso, El progreso del peregrino. El príncipe de la prédica, que se le llama Charles Spurgeon, 100 veces más dice que había leído este libro, y llegando al siglo XVIII, conde Zinzendorf, los moravianitas compartían el Evangelio. Está su historia de Zinzendorf sobre el pintor Stenbock y una niña gitana. Una vez Stenbock, el pintor,
교회의 어떤 caminando 공원을 el parque de 걷다가 una iglesia, 집시족 소녀 하나를 vio a una 만나게 됩니다. muchacha 그 gitana 집시족 소녀의 그 뛰어난 y 그 por su 용모에 apariencia 마음이 끌려서 fue 그가 atraído 창작 중인 스페인의 문열한 그림의 y 모델이 le pide 되어줄 hacer el 것을 modelo de 요청하게 su 되어 pintura. 일주일에 3번 자기의 3 veces 아틀리에로 a la semana lo llama a su atelier 이 y 아틀리에에 온 소녀 muchacha Petipa que 페티파는 vino al atelier 눈을 휘둥거리면서 화실에 con sus 지어진 ojos 많은 그림을 claros 보고 estaba mirando 놀라워했습니다. muchas 특히 pinturas 그리스도가 artísticas, en 십자가에 못 especial 박혀 있는 un gran 한국의 큰 그림에 dibujo 이르러서는 더욱 de 놀라움을 una persona que 참지 estaba 못하며 crucificado. Entonces le pregunta 스텐버그에게 물었습니다. a Stenbock, ¿quién 이 es esta 사람이 persona? 누구예요? Sí, se llama Cristo. 그리스도다. 이 스텐버그는 무심코 Stenbock respondía 대답을 sin pensar, 그리스도를 지금 어떻게 ¿y 하고 있는 거예요? cómo están haciendo ahora a Cristo? Petipa, 페티파야, ahora estoy 지금 muy 바빠서 ocupado. 이야기할 수 없어. Tú 넌 그저 solamente 거기 서 있기만 debes 해라. estar parada en este lugar. 그 이후에도 Sí, la 소녀는 muchacha no 아무것도 prendió 묻지 않았지만 줄곧 y no 그림을 preguntó más, 무시하고 있었고 pero ella 참다 못해 다시 volvió a 한번 preguntar, 물었습니다. ¿por qué 왜 십자가에 está 못 siendo 박고 crucificado? 있어요? 아주 ¿Es una 나쁜 persona muy 사람인가요? mala? No, 아니야, es una 아주 persona 착한 muy 사람이야. buena. Entonces la 소녀가 muchacha 너무 알고 tanto que 싶어 quería 해서 saber, 꼭 한 yo 번만 te voy 이야기해 a 줄 테니 contar 잘 una vez, 들어라. después no 다음부터는 debes volver a 아무것도 묻지 마. preguntar. Y Stenbock 스텐버그는 이렇게 이야기를 le 하고 habló 십자가 이야기를 sobre la 들려줬습니다. cruz. 너무 Era algo 오랜 muy 이야기여서 antiguo, por eso para el 이 pintor, 화가에게는 algo 아무 의미도 que 없는 no le 것이지만 llamaba la atención, 이 pero para la 소녀에게는 너무나 muchacha 새롭고 era 또 una verdad 신기한 nueva 사실이었습니다. y 스텐버그는 una 그날 verdad clara. Stenbock 다시 otra vez 붓을 comenzó 이제 a pintar, 놀리기 시작했습니다. pero la 그런데 muchacha, 소녀는 cada vez que 생각할수록 pensaba 마음이 sufría 괴로워서 어느덧 y un día 붓을 같은 눈물방울이 estaba con lágrimas en sus ojos y por 마지막으로 último, cuando 사내금을 le 건너줬을 pagó 때 소녀는 como modelo, 아저씨 감사합니다 ella 하고 saludó 좀 con 고개를 agradecimiento al 숙였습니다. Señor 그러더니 y dijo, 아저씨 Señor, si esta 그리스도라는 persona, 분이 Cristo, 아저씨 때문에 저런 고생을 padeció de esa 하셨는데 manera por usted, usted 아저씨는 그분을 amaría 무척 mucho a esa 사랑하시겠네요. persona. Así le estaba 하는 diciendo. 화가는 El pintor, 잠시 un momento, no 말을 podía 하지 hablar, 못하고 있었는데 pero 이 esta 소녀 muchacha, 페티파는 슬픔을 no 이기지 pudiendo 못하며 자리를 떴습니다. soportar la tristeza, y ella se 그러나 fue. 소녀의 말은 무딘 Pero 화가의 마음을 깊숙이 había clavado 찔러 algo 넣은 profundo en el 거였습니다. corazón del pintor. 아저씨 때문에 Si 저런 sufrió 고생을 así por 하셨는데 usted, 이 esa 말이 palabra 그의 귓전에서 estaba quedando y no se desaparecía en su 드디어 그 oído. 자신이 슬픔을 가눌 수 없게 되고 말았습니다. Él 그는 nunca había amado a Cristo. 본 적이 없었기 때문에 Él en su 그는 corazón 마음에 이 하나님을 comenzó a buscar a 찾게 되었습니다. Dios y después 그러다가 은밀하게 성경을 cuidadosamente lee la Biblia y encuentra a las personas que predicaban el Evangelio 그들을 y 통하여 personalmente 간단 명료하게 보고 llega a oír el Evangelio 그리스도께서 자기를 위해 죽으시고 y 십자가에서 자기의 모든 entiende que 죄를 Jesucristo murió en la cruz por su 사실을 pecado y que 깨닫게 되었는데 murió por todos sus pecados. 그도 이제는 나를 Entonces, 사랑하사 자기 몸을 버리신 그리스도의 el verdadero 참 amor de 사랑을 Cristo, desde su 마음으로부터 corazón pudo 감사하게 agradecer el verdadero amor de Cristo que murió por él. Por 그래서 eso él 그는 그림으로 por la 그리스도의 사랑을 pintura 나타내어 남들에게 trataba de 알리고자 했고 transmitir la muerte de Cristo a otras personas y con todo su corazón comenzó a dibujar y 뒤셀드푸시 화랑에 전시를 en 하고 la 그 밑에 pinacoteca de Düsseldorf, 내 너를 위하여 이 yo 모든 hice 일을 todo esto por 하였노라. ti y tú, 너는 나를 위하여 ¿qué 무엇을 piensas hacer con ese tema? Él había escrito, había pintado. 어느 날 화가는 Una 한 vez, 초라한 집시 소녀가 un 그 joven 그림 앞에 서서 울고 있는 것을 보았는데 바로 Petipa, ella estaba llorando frente a esa pintura. 선생님, Sí, 예수님이 Señor, 나까지도 저렇게 사랑해 el Señor también 주실까요? me habrá amado a mí también. 화가는 El pintor 예수님은 돈 많은 le 사람이나 dijo, 이름 Jesús
no solamente por la persona que tiene mucho dinero, sino también por los gitanos, gitanas también. Le explicó cómo Jesús había muerto. En esta vez el pintor ya pudo hablar sobre el amor de Cristo porque él lo había ya experimentado en su corazón. Entonces, la muchacha aceptó ese amor de Cristo a través de Pefati, salvó al pintor y por el pintor salvó a esa muchacha, y pasando el tiempo el pintor y la muchacha murieron y fueron a los brazos del Señor, pero la pintura que había dejado, eso seguía en la pinacoteca. Una vez se acerca un joven y miró la pintura de Stenborg y lee la letra que estaba escrito, y Dios tocó la puerta de su corazón. Él ese día entiende la gracia de Dios y se hace cristiano y se hace una gran persona de movimiento, predicador, Zinzendorf, de la iglesia de Moravia. Durante 128 misioneros envió como misioneros, y durante 200 años y 3.000 misioneros apoyó. Yo hice todo esto por ti, pero tú, ¿qué haces por mí? El joven Zinzendorf, que había sido sellado esta palabra en su corazón, él se ofreció a las manos del Señor, y Cristo manifestó su voluntad a través de Zinzendorf, y por los moravianitas recibe la salvación John Wesley, y John Wesley, por el barco Mayflower, encuentra una gran tempestad, y Wesley no podía negar el temor de la muerte, pero 25 creyentes moravianitas no tenían temor de la muerte, aunque estaba lleno de agua el barco, pero ellos calladamente estaban cantando la alabanza. Wesley no podía comprender eso, y llegando a Estados Unidos, a los moravianitas se encuentra un pastor. Spangenberg, el pastor, le preguntó a John Wesley, ¿conoce a Jesucristo? John Wesley, él le dice que conoce que Él es el Mesías del mundo, sí, pero también sabe que salvó a usted también. John Wesley dice, yo deseo que Él haya muerto para salvarme, pero no tenía seguridad de esa respuesta, estaba inseguro. 20 años quiso hacer la misión, el trabajo de la misión otra vez. Después que regresó a Inglaterra, encuentra un pastor, Peter Miller, un pastor que era salvo. Wesley, 1738, 24 de mayo, participó en la reunión Aldersgate. Escucha donde lee sobre la prédica de Romanos que había escrito Lutero, y escuchando sobre la escritura de Romanos, él recibe la salvación y comienza la iglesia metodista. Él había andado por
400.000 kilómetros, 32km, 320.000 kilómetros de promedio, 88년의 생애 동안 200여 권의 저술과 200 4,000번 escrituras y 이상의 설교를 4.000 했습니다. prédicas 그리고 había hecho, 요한 웨슬레보다 y 3년 3 años 먼저 más 구원을 temprano que 받고 John Wesley 거의 같은 recibió la 시기에 salvación y que 복음을 predicó el 전한 Evangelio. George Whitfield 윗필드라는 귀한 había un 하나님의 siervo de Dios muy 있었습니다. valioso, y aparte de 그 eso 외에도 también, 미국의 en Estados 에드워드, Unidos, 그리고 Edward 찰스 de 핀이 Estados Unidos y 하나님의 Charles Pinn 종들도 también estaban los 있었습니다. grandes siervos de Dios. En el siglo 18세기에는 XVIII, 존 John Newton 뉴턴이라는 분이 recibió la 구원을 salvación y 받고 predicó el 복음을 Evangelio. John 존 Newton 뉴턴은 원래 en 아프리카에서 África 흑인들을 잡아다가 atrapaba a 노예로 los africanos 팔아먹는 y vendía como 미신 esclavos. 놈이었는데 이 Esta persona 사람이 una 어느 날 vez, 예수님의 십자가에서 흘리신 la sangre de 피가 Jesucristo que 자기의 derramó, 모든 su 죄를 sangre en la 사셨다는 이 cruz, 놀라운 entiende 은혜의 el 복음을 Evangelio de la 깨닫고 gracia que 자신의 모든 se llevó todo 삶을 su pecado y 주님께 ofrece 맡겨 toda 드리게 su vida a 됩니다. Cristo. Y 뉴턴이 después 이런 dice, 이야기를 합니다. si 만일 nosotros 우리가 vamos al 하늘나라에 가게 reino de 되면 Dios, 세 가지 por 사실 tres 때문에 cosas la 사람들이 gente se va a 깜짝 asustar. 놀랄 거다. Primero, 첫째는 틀림없이 sin 그 duda, 나라에 muchas 와 personas 있을 que habían 것이라고 creído 믿어서 que iban a estar 대부분의 en ese 사람들이 그 reino, 나라에 de que 없다는 la 사실. mayoría no van a estar. Segundo, 두 번째는 절대 그 나라 어디 que en el reino de Dios, 그 나라에 갈 수 없을 거라고 tantas personas que 했던 수많은 pensaban, que 사람들이 decían que no podía estar 하늘나라에 ahí, 없다는 que 사실 때문에. están en el reino de Dios. Tercero, que John Newton, él que está en el reino de Dios. Así dejó esas tres palabras muy famosas. 그는 악하고 Él, 그 부끄럽고 무서운 죄를 una 짓고 persona 살던 que había 자신을 cometido un gran 용서해 pecado, 주시고 pero 구원해 주시고 le salvó y le dio 그 죄를 la 써주신 salvación 주의 은혜가 y la 너무 gracia. 감사해서 Él estaba muy agradecido. 그분이 지은 Por eso, 나 같은 죄인 살리신 어메이징 él 그레이스라고도 하죠. 그 유명한 hizo la alabanza o gracia admirable, la nueva 주님 la 품으로 가는 alabanza 그날까지 famosa, y 복음을 그는 dice que 전했다고. predicó el Evangelio. En el siglo 19세기에 이르러서는 XIX, 대표적인 복음 전도자들이 muchos predicadores 있는데 salieron. 설교의 황태자라고 일컬어지는 영국의 Charles Spurgeon 찰스 también 스펄전과 como 또 미국의 D.L. príncipe 또 del 영국의 predicador 언더슨 D.L. 테일러, Moody, y 또 찰스 스터디 이제 이런 estas 분들이 personas 복음을 predicaron el Evangelio. Charles Spurgeon 찰스 스펄전은 정식으로 nunca 신학교육을 había 받은 적도 pasado 없고 como la 목사 teología 수업을 받은 적도 없었습니다. estudiado, sino su abuelo era pastor, su padre también 아버지도 era pastor. 목사였는데 그가 Él cuando 15살 되던 tuvo 15 años, 1850년 1850, 6 6 de enero, él buscó y varias iglesias estaba buscando. Ese día había nevado mucho. No pudo ir a la iglesia que él había pensado ir, y así, yendo a una iglesia cercana, pensó, para tener culto, al costado había una iglesia metodista primitiva. Esa iglesia era una iglesia metodista. Cuando fue a esa iglesia también había nevado mucho. No pudo venir el pastor de la iglesia a guiar el culto. Entonces un hermano, como no vino el pastor, entonces, aunque sea yo, tengo que compartir la palabra. Y esa persona, por la palabra de Isaías, habló con el tema de el que espera en Jehová. Y escuchando esa palabra, Spurgeon, el 6 de enero de 1850, recibió la salvación, y predicando el Evangelio en toda su vida, tuvo mucha pelea también con los científicos bíblicos liberales. Fue hasta Inglaterra y tuvo campañas. Moody también iba a la iglesia de pequeño y era una persona que no tenía mucho estudio, predicador que nunca fue como recibido de imposición de mano de pastoreo, pero por él predicó el Evangelio a muchas personas. D.L. Moody, 3R, 3 letras que comienza con la R,
ruin by sin, que la corrupción por el pecado, redemption by Christ, la salvación de Cristo, tercero, regeneration, Holy Spirit, el nacimiento de nuevo por el Espíritu Santo. En la prédica de D.L. Moody, nosotros, por el pecado, cómo hemos sido corrompidos y el resultado del pecado, cómo es tan grave y peligroso, nos hace entender y hizo que se arrepienta. Y después el segundo, por la sangre de Jesucristo que murió en la cruz, cómo nos ha salvado del pecado, de la muerte, y que por el Espíritu Santo tenemos que nacer de nuevo. El Evangelio que comparte nuestra misión es el mismo Evangelio que estamos compartiendo, lo que compartieron ellos también. También predicando el Evangelio en Rumania, Richard Wurmbrand, también que fue perseguido por los comunistas, era comunista en realidad, no era creyente, ateo, pero esta persona un día, enfermándose de tuberculosis, él vio su forma sobre su espíritu ante Dios y leyendo la Biblia, entendió el Evangelio de que Jesucristo murió por nuestros pecados y que nuestro pecado fue lavado. Y predicando este Evangelio pasa mucho tiempo en la cárcel, recibió el nombre de la persona que muere de mártir, que es una persona viva de muerte mártir. People's Church, Oswald James Smith, también de quien levantó la iglesia Misión Buenas Nuevas, el pastor Sopar. Hasta ahora, durante los 2 años de la historia cristiana, hemos hablado sobre su recorrimiento histórico y ahora cómo fue fundado la Misión Buenas Nuevas y cómo Dios ha guiado. Vamos a hablar un poco sobre la historia de nuestra misión. Si hablamos sobre nuestra misión, primero tenemos que saber sobre la misión WEC. Primero vamos a ver en Inglaterra una persona llamada Edward Stan. Cuando India estaba siendo gobernado por Inglaterra, era una persona que se pasó y ganaba mucho dinero, y teniendo el deporte de cabalgar los caballos, por la invitación de Vincent, su amigo cercano, participa en la campaña de Moody, escuchando la palabra, teniendo comunión. 1877, Edward Stott recibió la salvación. Edward Stott, escuchando el Evangelio, y estaba muy agradecido a este Evangelio, muy valioso, decide ofrecerse para salvar las almas de las personas. Por eso, vende todos los caballos que él cabalgaba como deporte, y tenía 3 hijos, a sus niños para predicar el Evangelio. Cada fin de semana invitaba a los predicadores a su casa y le hacía para que predicara a sus hijos. Un predicador comienza a compartir a sus 3 hijos. San Juan 3:16, comenzando a compartir estos 3 hijos, recibe la salvación. Entre sus hijos, el segundo, Charlie Stott, se llama. Le gustaba mucho el deporte cricket, y por cricket era el mejor deportista de su país. En el grupo Cambridge era el capitán de ese equipo, y él recibió la salvación. Como es
MVP de deporte cricket, cayendo su corazón en el deporte, el amor de Cristo comenzó a apagarse y alejándose de Cristo. Pasa 6 años alejado de Dios y entre sus hermanos, Joji Stott, siendo enfermado, pensó que podía morir por la enfermedad. En ese entonces, ante la muerte de Joji, si él muere, ¿qué le pasará? Viendo su forma, Charlie Stott, ante la muerte, el dinero, el poder, todo, entendió que no tiene significado. Y por Joji, Charlie Stott comienza a asistir a la iglesia y a escuchar más la palabra y comenzó a alejarse del mundo y otra vez recuperó la felicidad del Evangelio y la salvación y la felicidad de guiar a un alma a la salvación. Entendió que es incomparable esa felicidad a otra cosa y se aleja del deporte cricket y ya no estaba más en el deporte cricket y predicando el Evangelio. Amigos que le gustaba el deporte cricket, 6 amigos reciben la salvación y recibe el sobrenombre de los 7 de Cambridge. Ellos recibiendo la salvación, echando el corazón a predicar el Evangelio. Ellos fueron llamados como los movimientos de la salvación a los jóvenes y fue enviado como misionero y 50 años regresando de la misión de China. En un periódico lee que quiere a misioneros en África y él va a Congo de África. Su cuerpo estaba enfermo, no tiene ninguna persona que le apoye y sobre ir a África también su esposa estaba en contra, pero Charlie Stott fue a Congo y durante 18 años predicando el Evangelio. 1931, él muere y se va a los brazos del Señor. Y ahí sale Norman Grab. Charlie Stott había hecho la misión WEC y le da a su yerno Norman Grab la misión WEC. Y el doctor Norman Grab fue el jefe de la misión WEC. Un día tenía que ir Norman Grab a Tokio y tomó el avión para Tokio y dentro del avión encuentra con un caballero y estaba hablando. Y al caballero que estaba a su lado le preguntó cómo está, hasta dónde es su destino. Sí, de Tokio voy a ir a Corea, así que tiene que vaya a Corea. Sí, en Corea yo estoy yendo como expositor para predicar el Evangelio. Entonces, ¿cómo es su nombre? ¿De qué misiones? Sí, me llamo Jay Chalvis. Entonces usted es el famoso Jay Chalvis que levanta a los jóvenes. Sí, entonces ¿usted quién es? Sí, yo soy Norman Grab de la misión WEC de Inglaterra. Entonces usted es el famoso Norman Grab. Es el presidente de esa misión. Sí, las dos personas estaban conociéndose por el nombre nada más, pero por primera vez se habían encontrado en el avión. El doctor Jay Chalvis le preguntó a él, ¿por qué el doctor Norman Grab no va a Corea? Sí, Corea, ya los cristianos dicen que ellos están como con un corazón muy ardiente hacia el Señor. Desde la madrugada están adorando al Señor. Yo quisiera enviar a los obreros del Señor en países que no está el Evangelio. Jay Chalvis dijo, doctor Norman Grab, en Corea, en realidad si va,
Aparentemente, si hay muchas personas que van a la iglesia, pero exactamente que ha sido perdonado el pecado en su corazón, no hay personas que digan por la fe que son salvos. De lo que usted oyó, la noticia y la realidad de la iglesia coreana es diferente. Sería bueno que pueda verlo directamente. Norman Graf, si usted no está muy ocupado, vamos a Corea. Por el consejo de Dr. Chalvis, va a la campaña de la montaña Juam. Cientos de personas que estaban reunidos en la noche, los cristianos en la montaña de aquí a allá y sujetando los árboles y clamaban, Señor, Señor. Recibió una gran emoción del corazón tan ardiente hacia el Señor. Subió al púlpito y sí, hoy yo tenía que compartir la palabra, pero el Espíritu de Dios, más que quien es presidente de la misión WEC de Inglaterra, Norman Graf, Dios desea que predique la palabra en este púlpito. Y el doctor Norman Graf, voy a invitar a este lugar. Y así dijo. Por eso, el doctor Norman Graf de repente se puso sobre el púlpito. El doctor Norman Graf habló sobre el cristiano que recibió la salvación. Los creyentes, cada uno, estaban durmiendo. El creyente, cuando escucha la palabra de un predicador salvo, el corazón realmente revive. Pero ¿por qué estas personas están cabeceando? Y al traductor le preguntó, ¿usted cómo está traduciendo? ¿Usted está traduciendo bien? ¿Cómo tradujo? El traductor dijo, sí, yo traduje así, así. Sí, vio que no tiene problema en la traducción. Por eso, el doctor Norman Graf, ¿cuál será el problema? Y hizo una pregunta entre ustedes. Yo exactamente nací de nuevo, yo limpiando todos mis pecados, yo he nacido de nuevo. ¿Hay alguien así? Entonces puede alzar la mano derecha delante de Dios. Cuando tiró así la pregunta, cientos de personas que estaban reunidos, 5 o 6 alzaban la mano y bajaban la mano. Y por eso Norman Graf, este era el problema. En Corea hay tantas personas que están asistiendo a las iglesias, clamando el nombre del Señor, tienen el esfuerzo hacia Dios, pero no están sabiendo el evangelio verdadero del perdón de pecado por la sangre de Jesucristo. Por eso, Jay Chalvis me había dicho que tenía que venir a Corea, terminando la campaña. Norman Graf, pasando a Tokio, regresando a Inglaterra, pensando en los creyentes de Corea, su corazón estaba muy dolorido. Señor, tenga piedad de Corea. Sí, en ese país tan difícil, esas personas que buscan fielmente a Dios, ¿cómo realmente ellos no saben cómo nacer de nuevo? Tenga piedad de Corea. Y con un corazón así estaba orando y dice que regresó. El doctor Norman Graf estaba en Inglaterra una vez en una iglesia cercana, le pidió que compartiera la palabra al doctor Norman Graf. Fue invitado y llevó a los seminaristas que estaban siendo entrenados por la misión WEC. Y a esa hora que escuchó la palabra, el seminarista Case Glass le pidió que diera testimonio. Y Case Glass, el hermano, salió. Sí, yo he nacido como hijo en la iglesia de Holanda. Yo me esforzaba, pero por cometer el pecado, yo vivía con mucha preocupación. Pero el Señor me permitió a alguien que era salvo, director de Mission School. Él me predicó el Evangelio. Yo recibí la solución de todos mis pecados y yo pude recibir la salvación. En mi corazón
tuve el corazón de vivir para el Evangelio y me inscribí como misionero a la misión WEC y estoy esperando para entrar a Nepal, recibir la visa. Entonces, Norman Grab dijo, sí, esa persona puede ir a Corea. Entonces, movió el corazón de Norman Grab. En un país donde no hay el Evangelio, el seminarista que solamente estaba en el esfuerzo en la obra humana y que recibió la salvación, pensó que era muy exacto y perfecto para el país Corea. Y Norman Grab, ahora, este estudiante que testificó no a Nepal, sino irá a Corea. Ahí el estudiante Case Glass, ahí todos se asombraron. Sí, ¿por qué yo voy a ir a Corea? Porque en el corazón de Case Glass tenía ese corazón. Pero después, el gobierno Nepal, después que aceptó el comunismo, había rechazado la visa de Case Glass. Y por eso, él fue enviado como misionero a Corea. Y él recibió el corazón de Norman Grab, que tenía el corazón hacia Corea. 1956, pisa el primer pie al país de Corea. Cerca de 20 años, él estuvo como misionero en Corea y fue enviado por la misión WEC y el misionero Case Glass fue a predicar como misionero en Sonsan, donde era la tierra natal del pastor Sopar. En la iglesia presbiteriana también predicó la palabra. El pastor Sopar, cuando estaba en secundaria, tenía cercanía con el misionero Case Glass y visitaba su casa, pero un día fue a la casa del misionero Case Glass y estaba doblando los volantes. Misionero, ¿qué está haciendo? Estoy doblando los volantes. Sí, usted cuando está repartiendo los volantes en el mercado, yo también puedo acompañarle. Entonces, de repente le preguntó el misionero, ¿usted recibió la salvación? Entonces no podía responder. La persona que no ha recibido la salvación, ¿cómo puede evangelizar a otra persona para que pueda recibir la salvación? Esa pregunta fue un gran desafío en el corazón del pastor. En ese tiempo el pastor era de secundaria, 15 años, 16 años tenía en ese tiempo. Por eso el pastor, ¿cómo puede recibir la salvación? ¿Cómo tiene que hacer para nacer de nuevo? Estaba muy preocupado por ese problema y una vez en la madrugada, que estaba orando en la madrugada, trabajando por el Espíritu Santo, sí, en la cruz fue perdonado mis pecados. Por la sangre que Jesús derramó en la cruz, fue lavado todo mi pecado y me ha hecho justo. Esta fe llega al pastor. En el 1962, 7 de octubre, a los 19 años, recibe la salvación y nace nuevo de pecador a justo y comenzó a anunciar este evangelio. Recibiendo la salvación un día, a la iglesia que estaba asistiendo, estaba el anciano Moon. Vino el anciano y le dice, sí, Pak, ¿no quieres ir al seminario? ¿El seminario qué es? Si vas a ese lugar, están los misioneros extranjeros, enseñan la Biblia, tomarás café, está chocolate, es muy bueno. El pastor en ese tiempo, antes de recibir la salvación, él había sido derrumbado toda la esperanza en sí y la palabra de Dios llegando en su corazón. No había ningún lado donde poner su corazón, por eso se va al seminario. ¿Quién ha levantado ese seminario?
¿Quién había levantado ese seminario en ese tiempo? En Corea, muchos misioneros estaban en Corea. 1962, en el segundo piso, en Daegu, Case Glass, Gil-Gisu en nombre coreano, y Derigol, Dick York, Marlon Baker, Harry Wyman. Estos misioneros que nacieron de nuevo durante una semana tuvieron la reunión de oración y Norman Grab por segundo Derrick Hall se habían reunido para la esperanza del evangelismo en Corea, aunque todos, cada uno de ellos estaban en diferentes misiones, pero eran misioneros salvos que habían nacido de nuevo, que tenían un mismo motivo del corazón de evangelizar a Corea. Pasando el tiempo, por la muralla de las religiones y también por muchas diferencias de iglesias, no podían seguir trabajando el evangelismo. Una semana teniendo en ayuno y orando, descubren que comenzar el seminario para entrenar a los seminaristas, y Dick York se hace encargado de llevar ese seminario, y el pastor entró al seminario hasta septiembre del año 62, de 1962, termina, graduado, la escuela misionera. Fue a predicar el evangelio en Apokton. El año 74 de mayo comenzó el evangelismo en Apokton, y 21 años, 64, hasta octubre de 66, en Jangpali había ministrado como evangelista, y 65, cuando tenía 22 años, entró a militar, al servicio militar, y apoyándose en Dios y predicando el evangelio, y trajo muchos testimonios. 25 años, 1968, comenzó el evangelismo a los niños, y después, cuando tuvo 26 años, en Kimcheon comenzó el pastoreo como pastor, y 71, 29 años, recibió imposición de pastor por un pastor extranjero, y en Daegu Padong, Taemyeon-dong también guió la iglesia, y el pastor, cuando estaba en Daegu, hacía mucho frío y tenía mucha hambre, pero medio que estaba orando. Salmos 2:8 recibe como promesa: pídeme y te daré todas las naciones hasta los confines de la tierra. Y esa palabra llegó por la fe en el corazón del pastor, y por medio de esa promesa, recibiendo como promesa, el pastor muchas veces daba testimonio: sí, hermanos, yo he borrado el capítulo 2, versículo 8 de Salmos, porque esa palabra se trasladó a mi corazón, y muchas veces daba testimonio. Dios dio la promesa de que le iba a dar todas las naciones, y conforme a la promesa del siervo, esta verdad que le ha dado todas las naciones, podemos verificar con nuestros propios ojos. Y el año 1973, pastorea como Daegu. A los 34 años, el pastor comienza la escuela misionera de nuestra misión Buenas Nuevas, y comienza el seminario. En 1984, en la iglesia Seoul Jail, fue como pastor expositor. El año 86, de nuestra misión, por primera vez en Busan, de Mugunghwa, se abre la gran campaña, y por la gran campaña, la palabra
que fue anunciado, se hizo el libro famoso del libro El perdón de pecado, el secreto del perdón de pecado, y muchas personas, nosotros no podemos contar la cantidad de personas que están regresando libres del pecado por medio de ese libro, que ese libro fue traducido a muchos idiomas de otros países. Y nuestra misión, el año 89, por primera vez, envía al misionero en Alemania y comienza la misión extranjera. Y el año 99 comienza la misión por Internet. En el 2000 se forma el Coro Gracias, el 2001 el IYF, y a base de esta Biblia se da la educación del mundo del corazón. En 2017 se forma el CLF y predica el Evangelio a muchos pastores del mundo, hasta 42,000 pastores participando en el CLF escucharon la palabra. 2018, ante la semana de la resurrección, el arrepentimiento de conocimiento del perdón de pecados, recibiendo la palabra, el arrepentimiento que hace llegar al perdón de pecados, que se anunciará a toda la multitud. Hasta hoy en día Dios, por nuestra misión, está trabajando después de recibir esta palabra. Dios de verdad, este evangelio que hace llegar al perdón de pecados está siendo anunciado a toda la multitud. Nuestra misión 2021, en agosto, en la actualidad, 1,200 iglesias y 1,030 iglesias y 170 iglesias en Corea y 550 pastores que fueron enviados como misioneros por la corona y la pandemia a través de miles de radios y televisiones. A más de miles de personas se predicó el Evangelio, y también el número de las personas que escucharon el Evangelio por Internet no se puede contar. Históricamente en el cristianismo, ¿cómo puede predicar el Evangelio a 3,000 millones de personas con 29 también líderes de cada país? Predicó el Evangelio, y también con muchos pastores, presidentes de las denominaciones, predicó el Evangelio ante ellos, y muchas personas recibieron la salvación. Dios, de verdad, el arrepentimiento y el perdón de pecados, que hará que se anunciara a toda la multitud, cumplió esa palabra, y también este evangelio que se anuncia hasta el fin del mundo está cumpliendo esto con nuestra misión. Hasta aquí yo quisiera compartir. Muchas gracias.